¿Dios existe? La pregunta abre tres niveles distintos de respuesta: el epistemológico, el empírico y el ontológico. Desde el punto de vista epistemológico, la pregunta es irresoluble porque rebasa los límites de lo que la mente humana puede justificar como conocimiento. No se trata solo de que no tengamos pruebas, sino de que el concepto mismo de prueba pertenece a un marco cognitivo que opera dentro del mundo físico, dentro del espacio y del tiempo. Un ser que, por definición, estaría fuera de esas categorías no podría ser verificado mediante los mismos criterios que aplicamos a los objetos del mundo. Empírica o fácticamente, tampoco se ha verificado su existencia. Nadie lo ha visto, y ese hecho no es trivial. Lo visible, lo mensurable, todo aquello que nuestra experiencia captura constituye la base mínima para afirmar que algo es decir, que algo existe. Como fundamento de conocimiento, los testimonios no bastan para establecer verdades sobre la existencia de algo. Si bastaran, la humanidad habría asentado desde hace siglos la existencia de los ovnis, del monstruo del lago Ness, del Yeti o de cualquier fenómeno extraordinario atestiguado por alguien. El testimonio, por sí mismo, solo muestra la interpretación de una conciencia, no la existencia objetiva del fenómeno referido. Pero surge entonces una pregunta más profunda y paradójica: ¿cómo es posible que el ser más poderoso del universo, si tal ser existiera, dependiera de testimonios humanos y de la fe para ser reconocido? ¿Qué clase de entidad omnipotente, creadora de galaxias, de leyes físicas y de la misma conciencia humana, vería su presencia sujeta a la fragilidad del relato de un testimonio, a la confianza subjetiva de la creencia o a la transmisión oral? Las cosas que nos rodean en este instante verdaderamente existen y no requieren fe para manifestarse frente a nosotros. Simplemente están aquí. El sol no necesita que creamos en él para iluminarnos. La gravedad no demanda devoción para actuar sobre nuestros cuerpos. Incluso nuestros pensamientos, aunque invisibles, se manifiestan en actos, emociones y lenguaje. La existencia auténtica se impone por sí misma, no depende de ser proclamada ni validada. La paradoja es entonces evidente. Si Dios es el ser que siempre ha existido, la razón de todo lo que existe, la fuente absoluta del ser, ¿cómo es que no aparece con la misma contundencia ontológica que aquello que supuestamente ha creado? Por ejemplo, una simple silla. La pregunta ¿Dios existe? Está mal formulada. No apunta al núcleo de la experiencia humana, ni a lo que constituye su auténtica necesidad. En su forma clásica, la pregunta presupone que el interés del ser humano por Dios es intelectual, teórico, casi matemático. Pero esto rara vez sucede así. Para la mayoría, Dios no es un objeto de contemplación filosófica sino un talismán emocional, un amuleto ontológico que pretende garantizar bienestar, evitar desgracias, ahuyentar enfermedades y ofrecer un amparo frente a la brutal indiferencia del mundo. La pregunta tradicional está desviada porque asume que las personas buscan verdad, cuando en realidad buscan consuelo. Pretende medir la existencia de Dios con criterios epistemológicos, cuando la mayoría lo invoca como un dispositivo afectivo. El ser humano promedio, subsumido en las urgencias de la supervivencia diaria, nunca ha tenido el lujo de interesarse por sutiles distinciones ontológicas. Sus preguntas no son las de Aristóteles o Kant, son las de alguien que sufre, teme y desea permanecer a salvo. Y desde esa perspectiva, Dios se convierte menos en una hipótesis metafísica que en un mecanismo de regulación emocional y social. Por eso, la pregunta verdaderamente reveladora no es ¿crees en Dios? O si Dios existe, sino ¿por qué necesitas que Dios exista? Esta última pregunta no busca hechos, sino motivaciones, no indaga en el cosmos, sino en la necesidad de la persona. A través de ella, aparece la estructura interna de nuestras carencias, nuestros miedos y nuestras esperanzas, y no un ser creador de todo. ¿Por qué necesita a alguien que exista Dios? La fe es una lucha constante. No es una certeza tranquila, sino un combate agónico por creer que la vida individual perdurará más allá de la muerte física. Entonces Dios es una creación del anhelo humano de no morir. La creencia en Dios surge de la desesperación ante la perspectiva de la nada eterna. Como sugería don Miguel de Unamuno, la función principal de Dios es la de garantizar la eternidad o la inmortalidad personal. Unamuno, como las personas de la vida cotidiana, no aborda la existencia de Dios desde la lógica o la razón pura, sino desde lo que él llama el sentimiento trágico de la vida, que es la lucha interna entre la razón, que nos dice que moriremos por completo,
y el corazón o el sentimiento, que se rebela contra esa aniquilación, y crea un parche cognoscitivo para tranquilizarse, engañarse y seguir viviendo normalmente. Los drones del colectivo, ese conglomerado humano que vive más por inercia cultural que por reflexión auténtica, siempre han creído en alguna versión de la salvación, un fin supremo que espera al término de nuestra vida biológica. Y han supuesto, sin cuestionarlo, que los dioses son los garantes de esa eternidad prometida. Si observamos dos religiones ampliamente aceptadas por ese mismo colectivo, el cristianismo y el islam, encontramos dos vías radicalmente distintas hacia la salvación o la condenación. Ambas aseguran poseer la verdad última, pero sus estructuras soteriológicas divergentes revelan que no es la verdad lo que está en juego, sino el modo en que cada tradición intenta resolver la fragilidad ontológica del ser humano. El cristianismo. Sus creencias fundamentales. La humanidad nace en pecado, heredándolo del primer ser humano. La fe en Jesucristo es la única manera de ser salvo. Las buenas obras no otorgan la salvación, pero reflejan la verdadera fe. Creer en Cristo en su camino es la única vía. El sacrificio de Jesús expía todo pecado, haciendo posible la salvación. Según esto, el cristianismo propone un relato de caída y redención. La humanidad nace en pecado, no por acto propio sino por herencia ontológica. El mundo inicia ya bajo un déficit existencial. La salvación no depende de la acción moral ni de la construcción interior del ser, sino de aceptar el sacrificio de un intermediario divino. Es una soteriología heterónoma. La salvación viene de fuera y no surge del esfuerzo del sujeto por transformarse. Las obras no salvan, solo testimonian la fe correcta. El individuo puede ser éticamente deficiente, pero si cree en el Cristo canónico, permanece ontológicamente seguro. El Islam. Sus creencias fundamentales. Cada alma nace pura. El pecado es personal, no es heredado. La salvación es a través de la fe en un Dios único y siguiendo su guía. Las buenas obras y el arrepentimiento son necesarios junto con la fe. El perdón viene directamente de Dios. No se requiere ningún sacrificio de sangre. Según lo anterior, el Islam, en cambio, parte de una premisa más cercana a la neutralidad ontológica. Cada alma nace pura. El pecado no se hereda ni se transmite. La salvación depende de la fe en un Dios único, pero también de la conducta. Las obras importan, pesan, y determinan quién es el sujeto en un sentido moral y ontológico. Aquí la soteriología es cooperativa. Dios perdona, pero el individuo debe caminar, debe ajustar su ser a la guía divina. La eternidad no es un regalo sin condiciones. Dos caminos. Dos antropologías. Dos lecturas del ser humano. Sin embargo, existe una tercera alternativa, radicalmente distinta, y quizá la única que prescinde del imaginario religioso, de la mitología. Es la salvación considerada como un evento natural. En esta perspectiva, ser salvado no es un premio metafísico otorgado por una deidad, ni un estado adquirido por adhesión doctrinal, sino un proceso análogo a los grandes ciclos evolutivos de la naturaleza. Piensa en el nacimiento de las crías del pez payaso o en la lucha desesperada de las tortuguitas recién nacidas que avanzan hacia el océano. Solo una minoría, aquellos que están mejor constituidos, que han desarrollado capacidades internas suficientes, logra sobrevivir y trascender. En esta soteriología natural, no son necesarios templos, sacerdotes ni dioses. Y sí, es comprensible que esta afirmación incomode al colectivo, pues despoja al individuo de la cómoda idea de que su salvación depende de un tercero o de una fórmula ritual. Aquí la salvación es posible no por fe, no por obediencia, no por culto, sino, en cambio, por transformación del ser. La salvación es mérito, no regalo, fruto, no decreto. Un ser que se cultiva, que crece, que se conoce, que expande su potencia ontológica, que deja de vivir anémicamente en la ontopenia, esa pobreza del ser, esa insuficiencia óntica de quienes nunca se han desarrollado a sí mismos, es el único que posee condiciones naturales para seguir existiendo más allá de la disolución. En este modelo, la eternidad es una consecuencia natural de la autenticidad del ser. Lo auténticamente constituido perdura, lo inauténtico, lo ontopénico, se extingue. Desde esta óptica, el problema del perdón adquiere una dimensión completamente distinta. El perdón, tal como lo administra la religión, no garantiza ninguna transformación real. El infractor queda en buenos términos con la autoridad, pero su ser permanece igual, sin evolución interna.
Su alma, si podemos llamarla así, sigue enferma, sigue frágil, sigue aún más cerca de la muerte ontológica. Confesar, arrepentirse, cumplir un rito, nada de eso construye el ser. Los delitos pueden ser absueltos, pero el sujeto que los cometió sigue siendo la misma clase de individuo, sigue viviendo bajo el régimen de la ontopenia. Por eso, el perdón, entendido como absolución sin transformación, es el mayor de los pecados, porque anestesia al individuo ante su propia pobreza de ser. El ladrón al que se le perdona sin reparar lo robado, o el asesino al que se le declara reconciliado sin responsabilizarse del daño causado, quedan convertidos en almas aún más débiles, más inconsistentes, todavía menos aptas para cualquier forma de eternidad natural. Ese perdón religioso es, en realidad, una trampa ontológica. En contraste, la soteriología natural afirma que salvarse es una consecuencia directa del mérito existencial. Uno se salva porque se tomó el trabajo de construirse un ser sólido, amplio, consciente, auténtico. La salvación no es una concesión, es un resultado. No se hereda ni se regala, se conquista. La eternidad, entonces, no sería un privilegio otorgado por una divinidad parcial, sino el destino natural de aquellos pocos que lograron salir de la ontopenia y alcanzar una autenticidad del ser suficientemente robusta como para que su existencia no se apague con la muerte del cuerpo. Si examinamos más de cerca la soteriología natural, descubrimos que su fuerza no reside en ofrecer un nuevo dogma, sino en desmantelar una estructura de dependencia que ha debilitado al ser humano durante siglos. Esa debilidad es la ontopenia religiosa, la pobreza del ser, la anemia interior, la falta de consistencia ontológica. Es un modo de vivir sin construirse, sin conocerse a sí mismo. La ontopenia surge cuando el individuo entrega su responsabilidad existencial a entidades externas, ya sean dioses, autoridades, líderes espirituales o sistemas de creencias, que le prometen salvación sin exigirle transformación. Esta renuncia voluntaria a la autoconstrucción es la causa profunda de la inautenticidad. El ser no crece, no se expande, no madura, porque delega su propia metamorfosis en discursos ajenos. En ese sentido, el Cristo canónico no es simplemente una figura religiosa, sino un modelo ontológico que ha moldeado durante siglos la manera humana de entender la salvación, la culpa y el mérito. El Cristo canónico es una garantía para la condenación. Como ya dijimos, el daño ontológico del Cristo canónico tal como lo presenta la soteriología cristiana tradicional con la ontopenia delegada. La salvación depende exclusivamente del sacrificio de otro. El individuo queda eximido de la responsabilidad de construir su ser. La redención se convierte en un evento externo, unilateral, que ocurre sin participación auténtica del sujeto. Esto genera una forma de existencia profundamente dependiente, pasiva y heterónoma. Bajo este modelo, no importa si el individuo se transforma. No importa si su ser crece o se queda estancado. Basta con creer, basta con aceptar, basta con someterse. Así, el Cristo canónico opera como un modelo del mundo diseñado para mantener al ser humano en un estado infantilizado, emocionalmente dependiente, moralmente delegante y ontológicamente anémico. Su estructura principal dice: no puedes salvarte por ti mismo, eres insuficiente, tu ser no basta para alcanzar la eternidad. Esta narración, repetida durante siglos, instala un tipo de identidad que no confía en sí misma, que teme su libertad y que renuncia a la metamorfosis interna. La ontopenia se convierte en cultura, en sistema, en pedagogía espiritual. Y todo ello alimenta la perpetuación del colectivo como masa obediente y no como individuos en proceso de autenticación. La soteriología natural propone una ruptura radical con estos modelos. Aquí, la salvación no es un decreto externo, sino una emergencia interna. Es el resultado del trabajo del ser sobre sí mismo. La eternidad no es una gracia, sino un efecto. No es un privilegio concedido, sino la consecuencia de haber alcanzado una densidad ontológica suficiente como para no desaparecer. En este marco, la pregunta ya no es ¿quién te salva?, sino ¿en qué te has transformado? La salvación natural opera bajo la lógica de la metamorfosis. Solo lo que se transforma profundamente, lo que se vuelve robusto, complejo, expandido, lúcido, puede trascender. En lugar de depender de una fe, exige una forma de artesanía interior, la construcción de un ser auténtico. Tradicionalmente, las religiones han concebido el alma como una esencia fija,
una entidad preexistente, invariable, eterna por definición. Bajo esta visión, el alma no se construye, se posee. Esa noción, funcional a modelos religiosos heterónomos, conduce inevitablemente a la inautenticidad. Si el alma ya está dada, el sujeto no tiene que perfeccionarla, expandirla, calentarla con experiencia y comprensión. Solo debe cuidarla. La soteriología natural propone lo contrario. El alma no es una esencia, es un proceso. El alma emergente. En este modelo, el alma es una estructura emergente producida por la integración de experiencias, decisiones, aprendizajes, actos, silencios, renuncias y confrontaciones consigo mismo. Surge lentamente, como un cristal que crece capa por capa, cada capa siendo consecuencia de la anterior. No está totalmente presente al nacer, es parcialmente potencia, parcialmente sombra, parcialmente intuición. El alma es una arquitectura en movimiento. Esta concepción transforma radicalmente la ética, la metafísica y la antropología. El alma puede crecer. El alma puede atrofiarse. El alma puede estancarse. El alma puede vaciarse hasta desaparecer, ontopenia máxima. Bueno, gracias por su paciente atención. Hasta luego.